El mundo de las letras rinde homenaje a Manuela López y de paso rescata del olvido la memoria de la escritora y poeta nacida en Cacabelos en 1910. Es una de las grandes olvidadas de la literatura en El Bierzo y en la provincia, pero quienes tuvieron la suerte de conocerla destacan la grandeza de la vida y la obra de esta mujer que era feliz, enseñando y escribiendo. Cacabelos nombró a su vecina hija predilecta en 2003 y creó un premio de poesía internacional con su nombre para reconocer la figura de una mujer adelantada a su tiempo, pero cuya vida estuvo marcada por el fusilamiento de su primer marido y gran amor cuando esperaban su primer hijo. A su pueblo hizo acreedor de su obra, unos manuscritos que revelan el avance del glaucoma que la acabó dejando prácticamente ciega. Manuela López es Manolita, la delicada poeta que nunca más volverá a ser invisible. ...33 escritoras y 8 artistas plásticas rinden homenaje a Manuela López en este libro publicado por la editorial Lobo Sapiens bajo la coordinación de Mercedes Rojo. Suya fue la idea de rescatar del olvido a la poeta, atraída por la fuerza de su obra. Siempre me sorprendió la fuerza, ¿no?, de una mujer. Yo por aquella época, bien es verdad que no conocía nada de su vida, empecé a conocer su obra, pero no conocía su vida. Fue a partir de hace unos meses que yo estaba trabajando con las Sin Sombrero, cuando de repente recordé que bueno, pues algunas de las personas que habían colaborado con ella, que habían contactado con ella, hablaban de ella desde ese punto de vista, ¿no?, de que podía ser por vida y por obra una sin sombrero leonesa. Y fue cuando me entró la curiosidad por descubrir más cosas de ella y a partir de ahí empecé a investigar. Una fuerza literaria que nace de una vida muy difícil. Manuela López, conocida como Manolita, siempre tuvo claro que quería ser maestra. No lo tuvo fácil, pero consiguió convencer a su padre y tras una primera etapa en León, interna en las Teresianas, consigue trasladarse a Madrid, a la residencia de señoritas María de Maeztu, el primer centro oficial destinado a fomentar la enseñanza universitaria para mujeres en España y que dejó de funcionar al finalizar la Guerra Civil. Y al final consiguió que la admitiesen en la residencia de señoritas María de Maeztu de Madrid, ¿no? Una asociación, una institución muy ligada a la institución libre de enseñanza, donde, bueno, pues además tuvo relación con otras personas de la generación del 27. Allí conoció en primera persona a Lorca, que le dedica pues un poema en uno de sus libros posteriores y demás. Tiene contacto con otras sin sombrero de la época. Manolita regresa a Cacabelos y en 1935 se casa con José Núñez, estudiante de medicina y vinculado a la izquierda republicana. En los primeros meses del golpe militar se produce un hecho que cambiaría su vida para siempre, el fusilamiento de su marido. Ella, embarazada de 5 meses, intenta detener su asesinato, pero no le sirve de nada. Ella se movió, escribió una carta incluso a Franco, pues solicitando el perdón, que lo liberaran y demás. La carta no se sabe qué fue de ella, pero a las pocas semanas, 2 o 3 semanas, lo fusilaron y ella quedó viuda, embarazada de 5 meses. Y bueno, pues a pesar de eso y a pesar de que luego la vida tampoco la trató demasiado bien, fue una mujer que miró siempre al futuro con esperanza y que educó a su hijo primero, al mayor, y luego ya cuando tuvo el segundo con su segundo marido, los educó en el respeto y en el perdón, ¿no? Miró siempre al futuro con esperanza, aunque nunca pudo olvidar a José, su gran amor. De hecho, tardó 20 años en rehacer su vida y la poesía fue para ella su gran apoyo. Ya sé vivir a solas, ya consigo llenar de ti y de mí las soledades y hacer de los silencios melodías, y poniendo a la estrella por testigo, disfrazo con mentiras las verdades, perfumando lo amargo de mis días. A José no lo pudo olvidar nunca
y gran parte de su obra poética está basada pues, en esos recuerdos que ella tiene, en ese dolor que la laceraba por dentro, ¿no? Y que la única manera de sacarlo afuera que tenía era a través de la poesía, una poesía que dada la época tampoco podía publicar, tampoco podía expresar, ¿no? Era una poesía intimista, escrita para sí misma, que solo ya pues a partir de los años 70, cuando empezó a haber ya un cierto aperturismo, ya casi finalizando la dictadura, empezó a ver la luz. De hecho, sus publicaciones son todas muy tardías. Y así fue como Manolita tuvo que sobrevivir tras sufrir la amputación trágica de la felicidad. Así se refiere al asesinato de su marido, el escritor Juan Carlos Mestre, gran admirador de Manolita, a quien conoció en la fiesta de la poesía de Villafranca. Él tenía 14 años, ella 61. Manolita fue siempre un gran apoyo para los jóvenes, lo sabe bien Emilio Vega, crítico literario, escritor y poeta. Todavía recuerda el día que cogió un autobús hacia Cacabelos para encontrarse con ella. Nos fuimos, bueno, pues yo comenzaba, tenía 21 años, o sea que estaba de primeros pasos. Para nosotros era toda una referencia, una institución, y bueno, pues ¿de quién vas a aprender? ¿De quién te puede enseñar algo? Evidentemente, ¿no? Y luego pues tuvimos la suerte de encontrarnos pues con una mujer entrañable, bondadosa, generosa, carta cabal, que te acogía bajo su protección como si fueras uno más de sus hijos, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue pues una amistad maravillosa, vamos, inolvidable. La salud también le falló a Manolita, sobre todo en los ojos. Se aprecia bien en su obra que donó al Ayuntamiento de Cacabelos. Hay escritos de los años 60 en que vemos una letra, una grafía preciosa, delicada, muy bien escrita. También vemos pequeñas cuartillas escritas a máquina, mecanografiado, con su firma de puño y letra. Y también la tipología o la característica de los cuadernos de los años 60, de los años 70, más acá, y cómo fue evolucionando la escritura, tanto por su edad como por la pérdida de visión, que sabemos que tenía una enfermedad de glaucoma y fue perdiendo la vista poco a poco hasta el final de su vida, que ella solo veía una gotita de nada. Entonces es muy interesante lo que se muestra en la mesa, por eso, porque vemos una evolución de su letra primera, de su primera letra, hasta el final, cuando ya casi no puede a veces ni escribir, porque ya su vista no le deja. La concejal de Cultura de Cacabelos también participa en este homenaje a Manolita, a quien pudo conocer. Yo la conocí ya cuando tenía 90 años y yo tenía 40 y tantos, así que bueno, ya no era una cría, pero no era mayor. Y cuando me encontré con ella reconocí una mujer sin edad. Podía tener 20, 30, 40 o no tenía edad. Cualquier tema de conversación con ella era súper agradable, una mujer cultísima, y contaba cosas interesantísimas, pero sobre todo era divertida porque era una persona con un gran humor y un amante de los niños, y bueno, eso también lo compartíamos, sinceramente, y una gran sensibilidad. Manolita publicó una docena de libros de poesía, algunos dedicados al mundo infantil, como destaca la escritora Elisa Vázquez, también presente en el homenaje. Sus poemas infantiles me parecen buenísimos, me parecen encantadores, pero además también resaltaría que su obra poética en general es una obra muy moderna, muy actual, no parece de la época en la que está. Se nota la cultura que tenía, se nota que había surgido de un tipo de enseñanza más libre que la que correspondía luego a la época en la que le tocó vivir debido a la guerra, ¿no? Como todos sabemos, pues vivió la posguerra, toda la posguerra, le impidieron ejercer la docencia, pero sus orígenes culturales no estaban ahí, sus orígenes culturales estaban en la libertad de enseñanza, en que la mujer ya podía trabajar, en la independencia femenina, y entonces esa modernidad se nota, porque después hubo un tiempo como de retroceso. Entonces a mí me llamaba la atención sobre todo su modernidad y su cariño, bueno, a mí personalmente, claro, como me dedico a la literatura infantil, su afición, su dedicación a la infancia.
La enseñanza fue su vida, primero en la Academia Gil y Carrasco de Cacabelos, después, con las oposiciones ya aprobadas, como maestra en distintos pueblos y siempre cerca la poesía. Además tenía una capacidad increíble para escribir poemas. Difícilmente pasaba un día sin escribir 2 o 3 poemas. Rellenaba su vacío escribiendo cada día. O sea, no podía dejar de escribir. Es una olvidada, como son muchas. El papel de la mujer, bueno, yo siempre digo que las mujeres hemos sido tratadas a lo largo de la historia y por el patriarcado, siendo más de la mitad, o la mitad un poco amplia de la población mundial, pues hemos sido siempre tratadas como minorías. Este hecho se refleja especialmente en la época franquista de este país, en la que le tocó a ella vivir, y cómo se puede hacer que una mayoría se convierta o sea tratada como minoría, o percibida como minoría, pues ocultando sus logros. A las mujeres se nos ha ocultado para que parezcamos minoría, y es el caso de Manuela López. Es un honor tenerla, es un lujo que Manolita fuera de Cacabelos. Fue para nosotros un lujo, debió ser un lujo para ella también poder salir del pueblo, estudiar en Madrid en una época maravillosa, maravillosa en el sentido de que las mujeres podían estudiar, podían salir, estaban admitidas en sociedad y en la universidad, y eso ella pudo disfrutarlo, y eso nunca ella lo perdió, siempre lo llevó en el alma. Esperamos que este libro pues acerque su vida y su obra a mucha gente y que se la empiece a conocer más. Este libro y la recuperación del premio internacional que lleva su nombre traen al presente la obra de una mujer que falleció en 2005. 2 años antes, Manolita recibió el reconocimiento de sus vecinos al recibir el título de hija predilecta. Su incapacidad visual le llevó a vivir en varias residencias antes de fallecer, pero eligió Cacabelos para descansar para siempre. Allí una calle lleva su nombre, pero la mejor manera de recordarla es disfrutar de su obra, releer los versos que escribió esta mujer libre y soñadora para burlar al destino.